Aquí podemos ver un ejemplo de un balance general. Y como vemos, el balance general muestra claramente lo que es la partida doble. Al lado izquierdo vemos todos los activos y empezamos con activos circulantes como lo que es caja, bancos y mercaderías. Y luego tenemos activos fijos que son maquinarias y edificios. Al lado derecho tenemos los pasivos. Tenemos pasivos a corto plazo, que pueden ser los sueldos por pagar, que se deben pagar cada mes. Y hay préstamos por pagar. Estos podrían ser a corto plazo o a largo plazo, dependiendo del préstamo que hayamos tomado, dependiendo del plazo que tengamos para pagar. Generalmente, cuando sacamos un préstamo a varios años, por ejemplo, si sacamos un préstamo a pagar en 5 años, lo más lógico es que tengamos que pagar una cantidad mensual por este préstamo. De tal manera que este préstamo se va a dividir en dos partes. Una parte, que es la parte a corto plazo, que es lo que tengo que pagar de ese préstamo en este año, los 12 meses de este año. Y una parte a largo plazo, que es lo que tengo que pagar en más de un año, es decir, en los 4 años posteriores. Y luego podemos ver acá lo que es el patrimonio. Vemos el capital, que ha sido lo que se ha invertido inicialmente o se ha podido invertir en años posteriores o recapitalizaciones de utilidad en capital. Y también tenemos la utilidad del ejercicio o utilidad acumulada en varios años. Finalmente, podemos ver que la ecuación contable está balanceada. El total de activos es igual al total de pasivos más el patrimonio. Ahora podemos ver un ejemplo de un estado de ganancias y pérdidas o un estado de resultados. Y vemos que este empieza con los ingresos, que son las ventas. Entonces tenemos primero el total de ventas. Y a estas ventas le vamos a restar primero lo que es el costo de ventas. Es decir, es el costo en el que ha incurrido la empresa para poder producir esos productos. Esto nos da una utilidad bruta. Luego le vamos a restar todos los gastos de ventas y gastos de administración. Es decir, gastos de repente de sueldos de los vendedores, de repente de campañas promocionales para vender el producto. Gastos de administración, como lo que pueden ser sueldos en gastos de personal administrativo, podría ser alquiler de oficinas, pagos de luz, etc. Y esto nos va a dar una utilidad operativa. Luego tenemos que restarle lo que son gastos financieros. Y estos son los gastos de repente de los préstamos que hemos pedido o de los diferentes tipos de intereses que estemos pagando por las operaciones financieras que realicemos. Y de esta manera llegamos a una utilidad antes de impuestos. Y recién a esta utilidad le vamos a aplicar el 30% del impuesto a la renta que le tenemos que pagar al Estado. En nuestro ejemplo, este 30% es de 13.000 soles. Al restárselo a la utilidad, nos queda una utilidad neta de 7.000 soles. Esta es la utilidad que va a ir en el estado, en el balance general. Como vimos en el ejemplo anterior, tenía una utilidad neta de 7.000.